nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar con la exposición de tu palabra, acudo una vez más a tu trono de la gracia para que a través de tu Hijo amado tú me des discernimiento, me des tu ruach para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En su nombre y por sus méritos te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, tenemos la responsabilidad de poder compartir este tema relacionado con las fiestas solemnes y que lleva como título Los tiempos de Yahweh. Muy importante, hermano y hermana, que podamos entender cuáles son esos tiempos para que podamos vivir de acuerdo a esos mismos tiempos y podamos prepararnos para lo que muy pronto va a acontecer sobre la tierra de una manera directa con la segunda venida del Hijo del Hombre que tendrá lugar de acuerdo a esos tiempos. En Levítico capítulo 23 hallamos las fiestas solemnes. Lamentablemente, por la gran influencia del catolicismo en todas las iglesias, se desprecia las fiestas solemnes sacando el texto de su contexto cuando no tienen nada que ver con la ley ritual de la muerte del Cordero. Las fiestas solemnes eran días de completa adoración, como lo era también y lo sigue siendo el cuarto mandamiento, el día de Shabbat, de acuerdo a la Escritura. Y por lo tanto, de ahí la importancia de poder entender correctamente que las fiestas solemnes, a pesar del gran prejuicio y desprecio que hay contra ellas, donde algunos te dicen irónicamente, estás judaizando, no se dan cuenta los que dicen tal cosa, que ellos están siguiendo las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana en todas las iglesias y en todos los ministerios independientes que siguen despreciando las fiestas solemnes de Yahweh, entre otras cosas como también puede ser la Trinidad, es decir, la no Trinidad, y también el nombre glorioso, reverente e imponente de Yahweh. Por lo tanto, todo va unido, hermano y hermana, dentro de esa enseñanza del Evangelio eterno que debe ser proclamado, debe ser restaurado, debe ser dado al mundo entero, restaurando las verdades que fueron dadas al pueblo de Israel y que lamentablemente, al haber recibido una educación eminentemente católica, las hemos despreciado. Los Elías del tiempo del fin van a tener esa misión en este tiempo del fin y precisamente los trinitarios son los que van a perseguir a los arrianos, a los no trinitarios, así como sucedió en los tiempos pasados. De ahí la importancia, hermano y hermana, que tiene que ver una cosa con la otra, y hoy vamos a meditar en los tiempos de Yahweh. Y en Levítico capítulo 23, como dije al principio, hallamos en los versos 1 al 3 lo siguiente. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Escuchamos? Leemos. Santas convocaciones. Nada que ver con la muerte del Cordero que tenía lugar tanto por la mañana
como también por la tarde, en ese culto matutino y vespertino que el pueblo de Israel tenía. Nada que ver con la muerte del Cordero, sino que las fiestas solemnes son santas convocaciones. Y en el verso 3 nos dice lo siguiente: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, es decir, será Shabbat. La palabra reposo proviene del hebreo Shabbat. Santa convocación, convocación Kadosh. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Yahweh, en donde quiera que habitéis. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, la primera de las fiestas solemnes de Yahweh era y sigue siendo el séptimo día de la semana, el Shabbat, el día de reposo. Para aquellos adventistas o para aquellos que guardan el día de reposo bíblico de acuerdo al cuarto mandamiento, les recuerdo que la primera de las fiestas solemnes es un Shabbat, es un día de reposo. Si el día de reposo está vigente todavía, ¿por qué desprecian las otras fiestas solemnes que deben ser celebradas en sus tiempos? ¿Por qué? ¿Acaso en los días de reposo no se hacían también sacrificios con la muerte de los animales? Sí, hermano y hermana, porque antiguamente todo era a base de derramamiento de sangre. Por eso cuando Juan el Bautista contempló al Mesías, dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y con su muerte terminó el sistema de dar muerte por causa del pecado a un animal totalmente inocente. Con la muerte de la majestad del cielo terminó el sistema que tenía que ver con la muerte de los animales por causa del pecado. Es lo único que fue abolido, hermano y hermana. Pero en este caso concreto, las fiestas solemnes, la primera de ellas es el día de reposo. Si guardamos el día de reposo conforme al cuarto mandamiento, no entiendo, hermano y hermana, cómo la gran mayoría de los adventistas del séptimo día desprecian las solemnidades cuando la primera de ellas es precisamente el cuarto mandamiento, el día de reposo, que ellos así lo guardan. Esa es la única fiesta fija de todo el año. Las otras, como lo vamos a ver, sigue diciendo, y seguimos leyendo, en Levítico 23, versos 4, 37 y 44, cuando deben ser celebradas. Y en el verso 4 de Levítico 23 dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Solamente hay una fiesta fija, hermano y hermana, que es el Shabbat, el séptimo día de la semana. Las otras fiestas solemnes deben ser celebradas de acuerdo a sus tiempos, como hemos leído en Levítico 23, verso 4, y en el verso 37 del mismo capítulo 23 de Levítico, en su parte final, dice: cada cosa en su tiempo. Por lo tanto, el Shabbat cada séptimo día, las otras cada una en sus tiempos, cada una en su tiempo. Y en el verso 44 leemos lo siguiente: así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay unas fiestas solemnes que tenemos que guardar
y deben ser celebradas de acuerdo en sus tiempos, vamos a ver ahora, hermano y hermana, el calendario del Creador. Cuándo comienza el mes, cuándo comienza el año, para poder entender posteriormente los tiempos, para poder celebrar cada una de las siguientes fiestas solemnes. Y leemos lo siguiente, extraído de un comentario bíblico. De ahí la importancia de poder entender. Y leemos lo siguiente: en los tiempos antiguos, es decir, cuando no había la tecnología de ahora, cuando no había internet de ahora, cuando no habían celulares de ahora, cuando no habían almanaques como ahora, cuando no había nada de esta tecnología moderna de ahora, la aparición de la nueva reciente al ponerse el sol, es decir, cuando veías después de la puesta de sol por el oeste el pequeño perfil lunar, tras varias noches sin luna, señalaba el comienzo del primer día de cada nuevo mes o el inicio del año. Por lo tanto, sigue diciendo el comentario bíblico, es pues evidente que el primer día del mes, tal como sería de esperar en un calendario lunar, era el día de luna nueva. ¿Y cuándo era esa luna nueva? Cuando no se veía. Hay 2 o 3 días en que la luna no se ve, hermano y hermana. Pero la tecnología moderna nos están apartando de un escrito está, y en lugar de seguir lo que antes se celebraba, ahora es mucho más fácil ir a favor de la corriente del mundo, seguir siendo engañado y finalmente estar celebrando fiestas en tiempos no correctos, y por lo tanto de nada sirve presumir lo que no sabemos y no conocemos, hermano y hermana. Tanto el inicio del mes como el inicio del año tiene lugar cuando vemos por el oeste la aparición del pequeño perfil lunar después de 2 o 3 días sin verla por ninguna parte. Ahí comienza el mes, ahí comienza también el año nuevo. Ahora, ¿cuándo comienza el año nuevo? ¿Cuándo, hermanos y hermanas? Veamos lo siguiente. Antiguamente, la historia no repite, hermano. Yo debo conocer mi historia para no repetir los mismos errores que ellos cometieron, por ejemplo. La historia me enseña lo que debo de hacer. Olvidar la historia, despreciar la historia, es estar divagando y estar totalmente perdido pensando que, mientras desprecio las verdades que nuestros antepasados así vivieron y así nos enseñaron. Antiguamente el año no comenzaba en medio del invierno como ahora. El invierno en el hemisferio norte. El 1 de enero es invierno en el hemisferio norte. Y por lo tanto, antiguamente el año no comenzaba en medio del invierno como ahora, sino a la primera luna nueva después del equinoccio vernal. El equinoccio vernal tiene lugar el 20-21 de marzo. Cambia la estación. De invierno pasamos a primavera.
El año nuevo comienza, hermano y hermana, en la primavera, en la luna nueva primera posterior a ese equinoccio vernal del 20-21 de marzo. El año nuevo comienza en primavera, hermano y hermana. Hago hincapié porque es muy importante entender las fiestas solemnes, porque no entender los tiempos es estar guardándolas en tiempos incorrectos. No podemos iniciar el año nuevo en el mes anterior o en la luna anterior al equinoccio vernal, porque entonces estaríamos iniciando el año en pleno invierno, cuando debe ser en primavera, porque las primeras fiestas solemnes son de primavera, no son de invierno, hermano y hermana, son fiestas de primavera y por lo tanto de primavera al séptimo mes, las últimas fiestas son de otoño. Celebrarlas un mes antes, es decir, los que celebran las fiestas solemnes un mes antes del inicio de la primavera, están celebrando las fiestas solemnes en invierno las primeras y las últimas en verano, cuando siempre se ha conocido que son fiestas las primeras de primavera y las últimas de otoño. ¿Entendemos? El año nuevo comienza en la primavera. Israel nunca pudo salir de Egipto en pleno invierno, hermano y hermana. Israel nunca pudo salir de Egipto en invierno, sino que salió en la primavera, cuando ya el mal tiempo terminó y venía la bonanza para poder ir hacia la tierra prometida. En el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2 nos dice: ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. ¿En qué mes salió Israel de Egipto? ¿En qué mes? Éxodo capítulo 13, verso 4 nos dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Por lo tanto, después del equinoccio vernal del 20 al 21 de marzo, en la aparición de esa primera lunita lunar después de la puesta de sol, dando inicio al primer mes del año y con ello el inicio del año, en el mes de Abib, Israel salió de Egipto. ¿Qué significa Abib? Cosecha madura, hermana y hermana. En el invierno nunca puede madurar la cosecha. La cosecha, para que madure, necesita el calor del sol de la primavera. Lo digo por experiencia, hermano y hermana. Tengo un pequeño terreno donde tenía ciertas cosas y en el invierno estaba todo estable. Pero cuando comenzó el calor de la primavera, comenzó a brotar y a rebrotar hasta que dio fruto y estamos comiendo de ello. La cosecha madura nunca puede ser en invierno, sino en la primavera y después de haber pasado unas semanas del sol cálido para que pueda madurar la cosecha que se haya plantado. Y la primera fiesta solemne que hallamos en la primavera, de acuerdo a sus tiempos, es Pesach, Pascua. Y en el capítulo 23 de Levítico, verso 5, nos dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. ¿Entendemos? Harán ofrenda a Yahweh entre las 2 tardes, de puesta de sol del día 13 a puesta de sol del día 14,
es el día 14. Puesta de sol del día 13 comienza el día 14 y a la puesta de sol del día 14 termina el día 14. Entre las dos tardes celebraréis ofrenda de Pesaj a Yahweh. ¿Entendemos, hermano y hermana? ¿Cuándo murió el Creador? Lo veremos a continuación, hermano y hermana, en un ritual simbólico. En Patriarcas y Profetas, página 578, leemos lo siguiente. La primera de estas fiestas, la Pascua, o fiesta de los panes sin levadura, se celebraba en Abib, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y principios de abril. Mi querido hermano y hermana, la historia así nos lo demuestra. El inicio del primer mes del año tenía antes lugar a fines de marzo y principios de abril, de acuerdo a la aparición de ese pequeño perfil lunar después de la puesta de sol y después, por supuesto, del equinoccio vernal del 21 de marzo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Después de Pesaj, después de Pascua, venían y vienen panes sin levadura. A los 15 días, dice el verso 6 al 8, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Verso 8. Y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Las fiestas de los panes sin levadura son 7 días, hermano y hermana. El primer día, es decir, el día 15, el día posterior a Pesaj, Pascua, el día 15 era santa convocación y el último día de los 7 también era santa convocación. Son sábados ceremoniales, días de reposo ceremoniales, Shabbat ceremonial, hermano y hermana. ¿Entendemos? Primer día y séptimo día de los panes sin levadura era Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora bien, surge la pregunta. Dice el primer día. ¿A qué primer día se refiere? Debemos entender claramente esto, hermanos y hermanas, para que podamos entender correctamente cuál es el día de primicias y a partir del día de primicias poder contar los 50 días que nos llevan al Pentecostés. Seguimos con primicias. Levítico 23, versos 9 al 11. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el Cohen, el sacerdote, meterá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. Sigue diciendo: el día siguiente al día de reposo la meterá. Bueno, lamentablemente muchos piensan que este día de reposo tiene que ver con el Sabbat semanal, cuando no es así. Al día siguiente del día de reposo
nos está diciendo al día siguiente del 15º día del primer día de los panes sin levadura, que era día de reposo. El primer día de los panes sin levadura era un Shabbat ceremonial, hermano y hermana. Todas las fiestas tienen tiempos fijos, hermano y hermana. El gran problema es desconocer parte de nuestra historia y tener una versión o no poder analizar un texto con texto. En la versión manual de Yahweh que tenemos en casa, nos dice después del primer día. Es decir, las primicias vienen después del primer día de los panes sin levadura. Día 14, muerte de nuestro Redentor. Día 15, descansó, panes sin levadura. Día 16, primicias, resucitó. Lamentablemente, sacan los que dicen los 3 días y 3 noches de Jonás en el corazón de la tierra, sacan el texto de su contexto para seguir creencias impuestas por no sé quién, que posiblemente no guarda las fiestas solemnes, porque así actúa el enemigo, hermano y hermana. El corazón de la tierra nunca puede ser el lugar donde fue sepultado nuestro Redentor. El sepulcro no puede ser el corazón de la tierra. El corazón de la tierra en aquellos tiempos era Jerusalén. Jerusalén que fue puesta como la ciudad para que Israel fuera la luz que evangelizara al mundo entero. Jerusalén era el corazón de la tierra y en ese corazón de la tierra Yahshua vivió 3 años revelando el carácter de su Padre, revelando las buenas nuevas del plan de la salvación, hasta el punto que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nada que ver los 3 días y 3 noches de Jonás en el vientre de la ballena, en el corazón de la tierra, al decir que el Redentor estuvo 3 días muerto, porque no es así, hermano y hermana. De acuerdo a los tiempos solemnes, 14 murió, 15 primer día de los panes sin levadura y 16 primicias. Sacan el texto de su contexto al leer o al entender Daniel capítulo 9, verso 27, la profecía relacionada con las 70 semanas de años, donde dice que en la última semana de años, recuerden, última semana de años, no semana literal, última semana de años, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así lo hallamos en Daniel capítulo 9, verso 27. Nada que ver esa mitad de la semana de años, una mitad de la semana literal, dando a entender que el Mesías murió en un miércoles y que resucitó en un Shabbat. A mí personalmente no me preocupa, hermano y hermana, saber en qué día murió y cuándo resucitó, si fue martes, si fue miércoles, si fue jueves. Lo que me importa es saber que él murió en un 14 de Pesach, de acuerdo al ritual simbólico, descansó en la tumba de José de Arimatea, en el primer día de los panes sin levadura, en una santa convocación, y resucitó el día 16, día de las primicias, de acuerdo siempre al ritual simbólico. Leemos en Patriarcas y Profetas, página 581, el segundo día de la fiesta.
¿cuál era el segundo día de la fiesta? El día 16. El día 15 era el primer día de la fiesta. El día 15 era el primer día de los panes sin levadura. El segundo día de la fiesta, el día 16, se presentaba a Elohim las primicias de la miel del año. Mi querido hermano y hermana, la escritura antiguamente era bien clara. No había tanto conflicto como hay ahora. En el año 1997, creo que fue, o 98, a principios del 98, cuando yo comencé a entender las fiestas solemnes, no había tanta diversidad de opiniones como ahora, hermano y hermana. Todos teníamos algo en común y sabíamos cuándo comenzaba el año y cuándo comenzaba el mes. Pero ahora, con tanta tecnología y con tantos que salen predicando y enseñando, hay tanta confusión aún dentro de las raíces hebreas, que el que tenga oído para oír, oiga y escape, si no se dedica a estudiar por sí mismo la Sagrada Escritura. Entonces, entendiendo que las primicias es el día 16, yo debo de comenzar a entender lo siguiente para poder llegar al Pentecostés en la fecha correcta. Pero lamentablemente, la gran mayoría de personas celebran Pentecostés siempre en domingo, impuesto por Roma. ¿Hasta dónde nos está engañando Roma, amigos y amigas que me escuchan? ¿Hasta dónde está llegando esa influencia? No podemos tener ningún punto en común con Roma. ¿Usted cree que el Pentecostés, si realmente siempre tuviera que ocurrir en domingo, la Iglesia Católica lo guardaría? No, hermano y hermana, para nada, porque ellos van en contra de la Sagrada Escritura. Pero parece que nos cuesta entender que aún habiendo salido y estando ahora en esas nuevas verdades que dicen raíces hebreas, muchos todavía tienen tendencia hacia Roma, guardando días impuestos por Roma. El Pentecostés puede caer en cualquier día de la semana, cada una en sus tiempos. ¿Qué tiempos? Vamos a ver lo que leemos con referencia al Pentecostés. Levítico 23, versos 15, 16 y 21, leemos lo siguiente. Desde el día después del día de descanso. El día de descanso era el día 15, el primer día de los panes sin levadura. Por lo tanto, desde el día después del día de descanso, es decir, día 16, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo, contarán 7 semanas completas. Desde ese día de las primicias debemos contar 7 semanas completas. No hay que esperar a ningún sábado para poder contar las semanas completas. Del día 16 contamos 7 semanas completas a partir del día 16 y el siguiente día nos llega al 50. Es como la mujer que está embarazada. Está embarazada de tantas semanas y dará a luz tantas semanas después. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que concibió se cuentan las semanas. De este modo igual, desde el día 16, desde el día que ofrecemos la gavilla, está diciendo Moisés, contaréis 7 semanas. Hasta el día después, dice el verso 16, de la 7ª semana, contarán 50 días. Yo puedo contar de Shabbat a Shabbat 7 semanas, de domingo a domingo 7 semanas, de lunes a lunes 7 semanas.
de martes a martes, de miércoles a miércoles, de jueves a jueves, de viernes a viernes, 7 semanas. 7 semanas por 7 son 49. Al día siguiente, 50 días. Ese 50 días, caiga el día que caiga, es Pentecostés, Santa Convocación. Así nos lo dice el verso 21. En el mismo día, es decir, en el mismo día 50, caiga el día en que caiga entre semana, tendrán Santa Convocación. Tendrán convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones, no importan dónde vivan. Y ahora llegamos ya a las fiestas consideradas como de otoño. De ahí la importancia de poder entender que el año nuevo comienza en la primavera, en la luna nueva posterior al equinoccio vernal del 20-21 de marzo, para que a partir de esa primavera, el séptimo mes, nos lleve al otoño y no estar iniciando el año en invierno y las últimas fiestas conocidas de otoño en verano. Pero lamentablemente la gente se deja influenciar por los fariseos modernos que siguen haciendo la misma obra que hicieron cuando vino la majestad del cielo, engañando a los incautos y finalmente perdidos, a pesar de que presuman de que están guardando las fiestas solemnes. Día de las trompetas. Levítico 23, versos 23 al 25. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, verso 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Día de trompetas, santa convocación. Día de trompetas, un día Kadosh. Santa convocación, día Kadosh, un día de reposo, un día de Shabbat, es la fiesta solemne del día de las trompetas. Primer día del séptimo mes, en el otoño del hemisferio norte, ningún trabajo de siervos haréis. La siguiente fiesta, después de la trompeta, es el día de expiación, el Yom Kippur. Y leemos en el mismo capítulo 23 de Levítico, versos 27 al 32, lo siguiente. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Verso 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. Yo paro aquí, hermano y hermana, para después analizar los versos 29 en adelante. A los 10 días de este séptimo mes es día de expiación, es el Yom Kippur. Es el único día de todo el año en que el sumo Cohen traspasaba el velo interior que separaba el lugar santo del lugar santísimo y entraba ante la presencia de Elohim, entraba en esa misma Shekinah para poder intermediar, para poder interceder por sus propios pecados, por los pecados de su familia y por los pecados que el pueblo de Israel había cometido en forma involuntaria, en forma sin querer, desde el último día de expiación hasta ese día.
y era el único día de entre todos en que el sumo sacerdote, al hacer la obra de mediación, intercedía ante el Padre Celestial como sumo Cohen, y hoy esa misma misión, esa misma función la está haciendo nuestro sumo Cohen, que está intercediendo ante el Padre por el pecador que, arrepentido, acude o acudimos al trono de la gracia en busca del perdón. Verso 29 de Levítico 23 nos sigue diciendo: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. El día de expiación, el Yom Kippur, era muy importante dentro del pueblo de Israel. Hoy igual, hermano y hermana, estamos viviendo en un antitipo del día de expiación. Estamos viviendo en una etapa de nuestra vida en que muy pronto terminará nuestro tiempo de gracia, y cuando termine nuestro tiempo de gracia, nuestro sumo Cohen, Yahshua, dejará de interceder por nosotros, y si seguimos todavía cometiendo pecados, la paga del pecado será muerte. ¿Entendemos la importancia de vivir hoy y de entender hoy el día de expiación? Afligiréis vuestras almas, ningún trabajo haréis. ¿Por qué? Porque si hacemos algo en ese día, será cortado de su pueblo. Hoy, hermano y hermana, debiéramos de estar viviendo conscientemente lo que realmente significa el Yom Kippur hoy. Nuestro sumo Cohen, repito una vez más, está intercediendo ante el Padre por el pecador que, arrepentido de su debilidad, acude al trono de la gracia pidiendo perdón y pidiendo al mismo tiempo poder para dejar ese pecado, ese defecto de carácter, lo que sea, antes de que finalice el tiempo de gracia. En la antigüedad, en ese día de expiación, era santa convocación. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo, es decir, perpetuo para todas las generaciones. Así nos lo dice: ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo, día de Shabbat, santa convocación será a vosotros, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Otra versión pone al anochecer, hasta la siguiente tarde, hasta el siguiente anochecer, guardaréis el día de reposo. Aquí nos clarifica perfectamente cuándo comienza el día y cuándo termina. Lamentablemente, hay algunos que dicen que no, la noche no cuenta como día. El día es cuando sale el sol y termina cuando se pone el sol. La Escritura me indica lo contrario, al atardecer. ¿Entendemos? Cada cual aguante su vela, hermano y hermana. Y ahora vienen las últimas fiestas del año, que son las cabañas. Levítico 23, versos 34 a 36, nos dice lo siguiente: diles a los hijos de Israel: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de las cabañas Sukkot a Yahweh por 7 días. Estoy leyendo Levítico 23, verso 34. 7 días la fiesta de las cabañas, nos dice aquí, pero son 8 días, como lo vamos a ver a continuación. Diles a los hijos de Israel: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de las cabañas, las fiestas de Sukkot a Yahweh por 7 días. El primer día habrá santa convocación. El primer día es Shabbat. Santa convocación. ¿Qué día? Cuando caiga.
El primer día de las fiestas cabañas es Santa Convocación, Shabbat. Y el octavo día tendréis Santa Convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Entendemos? La única fiesta del año que dura 8 días es la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot. ¿Y por qué 8 días? Lo vamos a ver a continuación, hermano y hermana, lo vamos a ver a continuación. Como hemos leído en Levítico 23, versos 4, 37 y 44, la única fiesta fija es cada séptimo día de la semana, que es Shabbat. Las otras, las que hemos mencionado, Pesach, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, Yom Kippur y cabañas, todas ellas deben ser celebradas en sus tiempos, caiga el día en que caiga, no importa qué día entre semana es Santa Convocación, es un día Kadosh y por lo tanto es un Shabbat ceremonial. Leemos en el comentario bíblico con relación a Éxodo capítulo 20. Los preceptos dados para resguardar el decálogo. ¿Qué preceptos? Los estatutos, los mandamientos, las leyes y en este caso las fiestas solemnes, hermano y hermana. Leemos comentario bíblico con relación a Éxodo capítulo 20. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral fue repetida desde el Sinaí con aterradora grandeza. Yahshua dio a Moisés preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Yahshua dio a Moisés, repito, preceptos religiosos, mandamientos, leyes, estatutos, preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para resguardar los 10 mandamientos. Estos estatutos, repito, fueron dados explícitamente para resguardar, para proteger los 10 mandamientos. No eran símbolos borrosos que terminarían con su muerte. Debían estar en vigencia para los seres humanos de todos los siglos mientras durara el tiempo. Nos sigue diciendo, esos mandamientos, esos estatutos, esas fiestas solemnes recibían su fuerza del poder de la ley moral y clara y definidamente explicaban esa ley. Nada, hermano y hermana, que tiene que ver con las fiestas solemnes fueron abolidas, fueron símbolos borrosos que terminarían con su muerte. Para nada, hermano y hermana. Lo único que terminó con su muerte, repito una vez más, ante la importancia de ello, y que ya lo he mencionado anteriormente, era todo lo que tenía que ver con la muerte del Cordero, porque Yahshua se convirtió en aquel Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y el tipo y el antitipo se encontraron, y cuando él exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su vida por ti y por mí, el velo del templo se rasgó en dos, todo el ritual que tenía que ver con la muerte del Cordero terminó, y con su ascensión al cielo se convirtió en nuestro abogado, en nuestro mediador y en nuestro intercesor que intercede ante el Padre por el pecador arrepentido que acudimos al trono de la gracia
en busca del perdón y del poder para obtener la victoria. Todos estos estatutos, todos estos mandamientos, estas fiestas solemnes entre ellos, tenían un propósito muy claro, hermano y hermana, para que Israel fuera un pueblo sabio y entendido, para que tú y yo seamos un pueblo sabio y entendido del mismo modo, hermano y hermana. Yo debo ser parte de Israel, no del Israel geográfico, para nada, pero sí debo ser parte de Israel, porque a Israel se le dio la Torá, a Israel se le dio la Escritura. Ellos recibieron todo para transmitirlo al mundo y nos ha llegado a nosotros para que a través del estudio de la Escritura podamos ser parte de ese Israel, de esa manada pequeña, hermano y hermana, para que seamos parte de ese pueblo sabio y entendido, como leemos en Deuteronomio capítulo 4, versos 2, 5 y 6. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahweh, mi Elohim, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esa era la finalidad, hermano y hermana, de haber dado a Israel todos estos estatutos ante una nación y ante un mundo a su alrededor totalmente pagano. Y era para que Israel fuera un pueblo apartado para Yahweh. Lo hallamos en el Viejo Testamento y lo hallamos también en el mismo Nuevo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú eres pueblo apartado para Yahweh tu Elohim. Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y usted posiblemente, influenciado por todo lo que está escuchando cada día en contra de las fiestas solemnes, no, eso fue para el pueblo de Israel. Eso fue para antes. Bien, veamos lo que hallamos en 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, que está directamente relacionado con el Nuevo Testamento y por lo tanto a usted y a mí nos implica también el ser obediente. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. No se lo está diciendo a un gentil inconverso, hermano y hermana. No se lo está diciendo a un adventista inconverso. Está diciéndose a un gentil convertido y que forma parte del Israel moderno. No podemos seguir siendo gentiles despreciando el plan de la salvación. Debemos volver a nuestros orígenes. Y volver a nuestros orígenes es entender el mensaje que se le dio a Israel y que tú y yo debemos ser parte de ello. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Nación pecadora, nación mundana que está viendo un mundial de fútbol. ¿Está diciendo eso? No, nación santa, nación apartada, pueblo apartado, pueblo que no tiene nada que ver con el mundo, pueblo que no participa del campeonato mundial de Qatar de ahora, pueblo que no participa en la Navidad, pueblo que no participa para nada de las cosas del mundo, nación santa, nación apartada,
pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los entendidos entenderán, pero los no entendidos no comprenderán, mi querido hermano y hermana, algo tan elemental, algo tan sencillo como es la observancia de las fiestas solemnes. Desprecian las fiestas solemnes, pero aman las fiestas del mundo. Desprecian las fiestas solemnes, pero ahora que se acerca Navidad, seguro que ya tienen su arbolito, la estrella de 5 puntas masónica diabólica en su arbolito, guardando las fiestas del mundo, porque eso sí, son fiestas del mundo. ¿Entendemos la gran diferencia? Nunca podremos ser nación santa si no salimos de las cosas del mundo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada, pueblo apartado que no participa para nada de las cosas del mundo, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el verso 10 de 1 de Pedro capítulo 2 nos dice: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, los gentiles convertidos antes no eran pueblo, ahora somos su pueblo, somos parte de Israel, ya no seguimos siendo gentiles, hemos dejado de ser paganos, mundanos, gentiles, ahora somos parte de Israel. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Yahweh. Mi querido hermano, un antes y un después. Un antes y un después. 3 veces al año el pueblo de Israel tenían que acudir a Jerusalén y todas las promesas estaban condicionadas a su obediencia. Éxodo capítulo 23, versos 14 y 15 nos dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. 3 veces en el año todo el pueblo de Israel tenía que acudir a Jerusalén para celebrarle fiesta a Yahweh. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y en Éxodo 34, verso 24 dice: ninguno codiciará tu tierra cuando subas a presentarte delante de Yahweh, tu Elohim, 3 veces en el año. Era Pesach, Pentecostés y fiesta de las cabañas. Las 3 fiestas en las cuales el pueblo de Israel acudía a Jerusalén. Pesach, Pentecostés y la última, la fiesta de las cabañas. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Iban con gratitud, hermano y hermana. Llevaban lo mejor para Elohim en señal de gratitud. Hoy debiéramos de actuar también con la misma gratitud, hermano y hermana. Ya no hay sacerdotes, pero sí que hay levitas. Yo me considero un levita humildemente para la honra y la gloria del Creador del universo, que no siendo nada, me dio la facilidad de palabra, me dio memoria que no tenía y me puso a trabajar en su obra, cuando antes no era nadie, y lo que soy, como dice Pablo, por la gracia de Elohim, soy lo que soy. En Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lamentablemente el mundo adventista dice: no, yo guardo los 10 mandamientos. No, posiblemente no guarda ni 9, pero se aferran simplemente a los 10 mandamientos. La majestad del cielo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esos mandamientos entran también en las fiestas solemnes que estamos desarrollando, hermano y hermana. No hay que tener desprecio a las fiestas solemnes, pero es evidente, mientras se desprecian las fiestas solemnes, se participan de las fiestas del mundo. Participan del mundo, participan del Qatar, del fútbol, participan de las novelas,
participan del béisbol, participan de lo que sea, como veo por Facebook, personas que desprecian las solemnidades, pero siguen siendo amadores del mundo y se convierten en idólatras espirituales. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de los y la fe de Jesús. Ahora, para concluir, hagamos un breve resumen de lo que significa cada fiesta hoy en día, para que podamos entender la seguridad de poder celebrarlas correctamente. Los tiempos de Yahweh. Pesach. Pesach simbolizó la muerte del Cordero, la salida de Egipto, la muerte de nuestro Redentor, y Pesach para mí debe significar hoy la muerte a mi pecado. Dar muerte a mi pecado significa Pesach. Levadura es vivir sin pecado. Entender correctamente el significado de las fiestas solemnes es vivir en esta vida una vida en la cual podamos reflejar al autor de la vida. Pesach, muerte al pecado, recordamos en ese día 14 del primer mes, en el mes de Aviv, recordamos la experiencia de Israel, recordamos la muerte del Mesías, recordamos también y ponemos hincapié en la muerte a nuestro viejo hombre, en la muerte al pecado, para poder vivir los panes sin levadura, para poder vivir sin pecado, como es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Primicias, el día en que resucitó nuestro Redentor. Si las fiestas hubieran sido abolidas con su muerte, Él podía haber resucitado en otro cualquier día de la semana y no en un día de primicias dentro de las fiestas solemnes. Pentecostés significó en aquellos tiempos el derramamiento de ese don tan esperado en que los discípulos comenzaron a proclamar las buenas nuevas del plan de la salvación. Hoy, en ese Pentecostés, nosotros recordamos las promesas y vivimos también de acuerdo a esas promesas, proclamando el último mensaje que debe ser dado al mundo entero, y el que tenga oído para oír, oiga, y el que no tenga oído no entenderá, hermano y hermana. El Yom Kippur, el día de expiación. ¿Qué pasará en un Yom Kippur? ¿Lo has meditado, hermano y hermana? ¿Qué pasará en un Yom Kippur? Veamos el libro de Salmos, capítulo 50, verso 6. Salmos capítulo 50, verso 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. En un día de expiación, antes de la fiesta de las cabañas del tiempo del fin, en un día de expiación del tiempo del fin, cuando las 7 plagas estén siendo derramadas sobre todos los impíos, sobre todos aquellos que estén adorando a la bestia y a su imagen, los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Yo debo de entender qué significa este pasaje donde el salmista dice, y los cielos declararán su justicia. ¿Dónde se puede ver la justicia de Elohim? En su santa ley, hermano y hermana, en los 10 mandamientos. Veamos Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, verso 19. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. En el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, se veían en el templo. En un día de expiación, en un Yom Kippur, el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y los impíos y los salvos verán que el 4.º mandamiento sigue vigente todavía para unos
Será motivo de gozo ver que el cuarto mandamiento, el Shabbat, sigue vigente, y para todos aquellos que habrán recibido la marca de la bestia, adorando a la bestia o a su imagen, verán que por haber estado violando esos mandamientos y de una manera concreta el cuarto, el Shabbat, adorando en lugar del Shabbat el domingo, se dan cuenta del por qué se han perdido. Demasiado tarde, hermano y hermana. De ahí la importancia y la responsabilidad que recae sobre cada uno de nosotros el dar el mensaje de amonestación a un mundo que perece por falta de conocimiento, por falta de oídas, porque son muy poquitos los que se dedican o nos dedicamos a la enseñanza y a la proclamación de la verdad a un mundo que perece por falta de conocimiento. La última fiesta del año, Sukkot, cabaña, 8 días. ¿Por qué 8 días, hermano y hermana? Bueno, nadie sabe cuándo realmente nació nuestro Creador, nadie lo sabe. Pero a la luz de estas profecías, a la luz de estas fiestas solemnes, podemos tener la completa seguridad de que Él tuvo que nacer en estas fiestas de Sukkot, donde 3 veces al año tenía que acudir todo Israel a Jerusalén, y en esa fiesta José y Miriam acudieron a empadronarse. Por lo tanto, hermano y hermana, allí hallamos que desde Sukkot hasta Pesach nos lleva precisamente medio año. De septiembre a marzo son medio año, de octubre a abril medio año, más los 3 años que dice Lucas del ministerio de nuestro Redentor, nos lleva a los 3 años y medio en que murió siendo totalmente inocente. Por lo tanto, Él tuvo que nacer en un Sukkot. ¿Y cuándo será su venida? Y esto es lo más curioso, hermano y hermana. Sukkot, 8 años. Sukkot, 8 años. En Apocalipsis capítulo 8, verso 1 dice que hubo silencio en el cielo como por media hora. Media hora, proféticamente hablando, significa 7 días y medio. ¿Estás pensando dónde voy? El silencio en el cielo por media hora significa 7 días y medio. Sukkot, 8 días. ¿Qué podrá suceder en un Sukkot? Para mí, la segunda venida de nuestro Redentor, y que por 7 días y los redimidos puedan estar ascendiendo al cielo, y en el último gran día de la fiesta, en el último gran día de las fiestas de las cabañas, como sucedió también antaño, como hallamos en Juan capítulo 7, verso 37, en el último y gran día de la fiesta, está haciendo referencia al último gran día de la fiesta de Sukkot, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En ese último Sukkot, los redimidos ascenderán al cielo y escucharán las palabras de la majestad: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿No te gustaría, hermano y hermana, poder estar entre los redimidos? A mí sí, por supuesto. Anhelo estar entre ellos. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado el discernimiento para poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos, Padre, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermano y hermana, muchas gracias por estar entre nosotros. Gracias por visitar nuestro canal. Para concluir, si alguno de ustedes siente la inquietud
de poder recibir un estudio en PDF relacionado con las fiestas solemnes, estamos en esa buena disposición de poder compartir ese estudio con cada uno de ustedes si les interesa. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Tengan un feliz resto de día de Shabbat, es mi deseo y oración.